Plus Night Show. Yo soy Johnny Carmona. Y dirán, ¿y este qué le pasó? Pues este está gozando de la magia, del legado de un evento mítico en la historia de nuestro país. Muchos dicen que este evento inventó la homosexualidad del siglo XX. Allá en noviembre de 1901, 21 hombres vestidos de hombre y 21 hombres vestidos de mujer. Y hago así porque sabemos que la ropa es un constructo que es parte de este proceso de la construcción de la identidad sociocultural, lo que nos hace hombres o lo que nos hace mujeres. ¿Cómo me bofié con la carrerita? Bueno, el caso es que el número 41, a raíz de este evento que hoy vamos a desmenuzar, se vuelve mítico en la cultura mexicana. Muchos dicen que cuando un hombre cumple 41 años, su sexualidad peligra. Y justamente por azares de la vida, bueno, no por azares de la vida, sino porque nací en 1980, en este año justo cumplí 41 y así decidí celebrarlo. Con esta mezcla de tragedia, porque efectivamente es una tragedia, pero también una fiesta onírica, opulente, que hoy vamos a analizar. De veras, acompáñenos porque este es un gran programa y quiero pues llamar aquí, aparte de mis queridos amigos que van a ser parte de esta gran fiesta del baile de los 41. Daniel Vives Ego y Alejandro Bro. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, no, bueno, qué manera de celebrar pues, ¿cómo le podemos decir? Aniversario, remembranza, conmemoración a 120 años del evento. Y es de verdad una buena oportunidad para realmente entender qué pasó, porque pues alrededor de esto hay quizás muchos mitos, muchas realidades, y pues quizás también podríamos entender qué podemos retomar de lo que sucedió aquel entonces para, pues bueno, cambiar y sobre todo ser mejores personas y ser una mejor comunidad. Pero lo que está sucediendo aquí inmediatamente es esta comunicación con ustedes. Gracias infinitamente por seguir estas emisiones de The Gay Plus Night Show. Estamos lo más de felices porque gracias a ustedes sucedemos nosotros aquí. Oigan, hay que invitar a que se suscriban. Ay, sí, por favor. Sí, también, por favor, suscríbanse porque es muy importante para que este programa prevalezca. Estos documentos históricos. Y hay un botón que yo, que soy muy activo en redes sociales, es muy importante. Hay uno que dice compartir. Sí. Entonces ustedes comparten que en Twitter, que en las historias de Instagram ya ven que le ponen un sticker y ahí picas y te vas directamente. A TikTok ya llegamos, así es que también estamos chamacos, mi amor. Y así, sin más, vamos a comenzar. Así es que ¡a volar! Ay, yo ya me voy. Gavilanes, con permiso, palomas, a volar. Y bueno, acompáñenme ustedes. No, hombre, bueno, un aplauso para recibir a Luis de Pablo Jameken. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado de estar aquí y muy agradecido de que me hayan invitado. No, bueno, además un temazo, tú historiador, o sea que esto se antoja verdaderamente fantástico. Sí, pues historiador, gay, así que por supuesto que me... Ay, mira, bueno, eso no le vamos a decir, pero bueno, cada quien sale del closet como quiere, a la hora que quiere y cuando quiere. Creo que tampoco era necesario decirlo. Exacto, pero bueno, no importa. También hay que normalizar estas situaciones que mucha gente, pues a lo mejor no tiene esta, pues desfachatez, como digo yo. ¿Te parece bien? Oye, bueno, pues vamos a empezar con esto. El famoso baile de los 41. 120 años de recordar este evento. ¿Qué es lo que estaba pasando en México en ese momento? Mira, era un momento muy interesante. Era el porfiriato, desde luego. Estaba Porfirio Díaz andaba cumpliendo 70 años por ahí. Ya estaba muy consolidado su gobierno. Era un momento en que se estaba petrificando un poco el régimen de Porfirio Díaz después de haber llegado, después de muchas guerras civiles, etcétera. Se estaba estabilizando, pero incluso, bueno, él y todo su gabinete estaban envejeciendo bastante. Se estaba también volviendo un poco más conservadora la sociedad. Muy conservadora, ¿no? Sí, pero incluso más de lo que había sido en años anteriores. Estaba habiendo una especie de reconciliación con la Iglesia Católica como parte de una política de estabilidad social.
el régimen de Porfirio Díaz se estaba acercando un poco más a estos sectores tradicionales, conservadores. Estaban apareciendo varios periódicos católicos que de hecho jugaron un papel importante en el escándalo mediático del baile de los 41, y también estaban surgiendo varias voces desde distintos sectores sociales cuestionando la legitimidad del régimen. Periódicos anarquistas, socialistas, como El Hijo del Aguizote, por ejemplo, que empezaban a criticar mucho, no solo a don Porfirio mismo, sino a toda esta élite social, a toda esta élite económica, desde distintos puntos de vista, desde la derecha, desde la izquierda, desde el centro, desde abajo y desde arriba. O sea que estaba en plena erupción en ese momento nuestro país. Exacto, se estaba transitando muy rápidamente hacia lo que ellos llamaban la modernidad, hacia lo que creían que era súper moderno. Ahora, vamos a ver, hay gente que no sabe qué pasó en el baile de los 41. Tú como historiador nos podrías decir qué fue lo que sucedió exactamente esa noche. No. La cosa es Me encantó. que los historiadores tampoco sabemos. Es decir, hay que aclarar que la homosexualidad, las relaciones entre personas del mismo sexo, no eran, desde la independencia, un delito. No estaba tipificado en el Código Civil. Era un delito social. Es decir, y lo que ocurrió fue un escándalo mediático. Esa redada, que bueno, sí sabemos que ocurrió una redada, no fue algo legal. Y por lo tanto no hay un expediente judicial, no se puede consultar en los archivos del Poder Judicial qué pasó. Lo que sabemos fue la prensa. La prensa empezó a reportar muchísimo, muchos periódicos empezaron a hacer eco de este baile, que probablemente no fue el primero y seguramente tampoco el último. Ahora, ¿qué de especial tenía este baile? Bueno, pues que había hombres que estaban travestidos, ¿no? Así es. ¿Eso fue en realidad o porque había ahí alguien que era importante para don Porfirio? Pues no sabemos. Bueno, la prensa lo que reportó, empezaron a reportar los periódicos, más o menos a partir del 20 de noviembre de 1901, empezaron a decir, hubo un baile en la calle de La Paz, donde había, bueno, al principio no dijeron el número, empezaron a decir unos 40 más o menos, 42, luego fueron diciendo 41. Y resulta que es un baile de puros hombres, y la mitad de los cuales iba vestidos de mujer. Eso fue el escándalo que empezó a surgir. La prensa lo que dijo es, un poco en tono pues, de la prensa amarillista, imagínense ustedes como el Alarma de la época, diciendo asquerosidad, marihuaniza, degenere, 41 maricones, bueno, empezaron a decir el número 41 maricones bailando entre sí, fueron reportados por el gobierno de la Ciudad de México. Wow. Fueron llevados a la cárcel, de ahí reportados a Veracruz para mandarlos a Yucatán, que en ese momento estaba la guerra de castas en Yucatán, y había, de nuevo de manera completamente ilegal, un sistema como de leva forzada para, pues, digamos, los elementos indeseables, entre comillas, de la sociedad, usarlos como carne de cañón para mandarlos a pelear contra los indios mayas allá en Yucatán. Ahora, ¿qué tan común pudieron haber sido estas fiestas allá y entonces? Ni idea. La verdad, es otra cosa que no sabemos. Pues obviamente eran fiestas clandestinas. Uh-huh. Seguramente no fue la única. Claro, tampoco era la norma. No es que fuera común. Ni un delito, como ya lo dijiste. No era un delito, pero sí era algo muy, muy sancionado socialmente. Aunque, curiosamente, en el siglo XIX no se hablaba de homosexualidad. Si uno revisa la prensa, la literatura del siglo XIX, prácticamente, ni siquiera la palabra se usaba, apenas era un término como muy científico que no estaba en el habla popular, uh-huh. Coloquial. La palabra sodomía o sodomita ya había pasado de moda. Entonces, me encantó, ya había pasado de moda. Sí, es una palabra más... seguimos tan vigentes que nunca, ¿no? Los jotos y los maricones sí, pero las palabras sí cambian. El lenguaje. El lenguaje sí cambia. Exacto. Pero en el siglo XIX era un tabú tan fuerte que pareciera que no existía. Por eso es que Monsiváis dijo esta famosa frase de que la redada inventó la homosexualidad en México. Oye, es una gran frase, ¿no? Es una gran frase que saca un poco de onda, porque por supuesto que existían homosexuales antes, pues siempre han existido, desde luego. Pero el inventó es lo que siempre queda como ahí, ¿no? En esa frase, como algo que acuña como si no existiera, y a partir de ese evento... Es que haz de cuenta que no existía porque nadie lo mencionaba, y cuando hay un silencio total, es como si no existe. Si nadie habla de algo, pues nadie lo ve, nadie sabe que existe. Por eso lo que dice Monsiváis es que los
homosexuales, los jóvenes homosexuales del siglo XX, gracias al baile de los 41, gracias, bueno, no al baile mismo, sino al escándalo que se suscitó, al estigma, a la burla, a los chistes sobre el número 41, supieron que había más gente como ellos, que no eran los únicos, que no debían sentirse solos. Ese es el argumento de Monsiváis, porque antes de eso, pues si alguien empezaba a sentir como deseos por gente de su propio sexo, pues podía pensar que era el primer hombre que le pasaba eso. Aislado la primera mujer, el evento, aislado. ¿no? Claro. En cambio, saber que había habido 41 maricones en algún momento y que habían tenido un baile, pues por lo menos, aunque fuera objeto de burla, de chistes, pues por lo menos saber que no estás solo, que ya había habido gente como tú y que probablemente seguía habiendo gente Qué así. bueno, ¿no? Eso es muy importante. En nuestra historia del colectivo LGBT, digo yo. Sí, yo justamente me pregunto mucho qué es mejor, que haya burlas, porque la verdad, a lo largo del siglo XX, ese número y ese escándalo estuvo asociado con el estigma, la burla, la vergüenza, la culpa, o que haya silencio. En el siglo XIX lo que había era un silencio, ahora sí que un silencio ensordecedor. Aplastante. Aplastante. Oye, a ver, hablemos de Ignacio de la Torre y Mier. ¿Quién era este personaje? Ignacio de la Torre y Mier era un hombre muy rico, de una familia nice, muy fifí, que además estaba casado con Amada Díaz, la hija mayor de Porfirio Díaz. Ay, tocaste la Entonces, tecla. era el yerno de la nación. Era además un hombre que pues desafiaba las normas de la masculinidad de la época. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar, que contaba el poeta José Juan Tablada, que una vez los invitó a su casa a una cena a varios poetas, bohemios, intelectuales, y después de la cena a los caballeros les dijo, por favor, acompáñame a ver mi mayor orgullo, mi biblioteca. Pero resultó que la biblioteca no era de libros, sino de zapatos. Era su colección de zapatos. Ese era el tipo de persona que era Ignacio de la Torre y Mier. No sabemos exactamente si era, o lo que ahora llamaríamos gay, homosexual, LGBTIQ o más. No sabemos qué era, cómo se definía. Lo que sí sabemos es que que rompía las normas de la masculinidad. Era un dandy, se preocupaba mucho por la ropa. Pues sí, era afeminado, vamos, tenía conductas más asociadas, como decía Johnny, al constructo social de lo que entendemos por femenino que a lo masculino. No era un hombre típico de la época. Y luego yo no tengo tan claro si era en realidad el baile de los 42, si quitaron a Ignacio, o sea, ¿qué es lo que pasa Ese con fue un esto? rumor que empezó a correr mucho. ¿Por qué? Bueno, sobre todo por una confusión de los periódicos. Al principio, en un periódico mencionó el número 42 y luego todos empezaron a mencionar el número 41. La verdad no sé a qué se debió. Es posible que haya sido simplemente un cálculo de los periódicos, un error. Pero no es que hayan quitado a Ignacio de la Torre, ¿o sí? Pues es posible. La verdad es que no lo podemos descartar. Tampoco es seguro. Como decía antes, seguramente no fue el único baile, no eran los únicos maricones de la Ciudad de México. No sabemos si Ignacio de la Torre estaba en ese baile o no. Hay una explicación que dice o una interpretación que dice que si le dieron tanta luz al baile fue justamente para denostar que estaba ahí Ignacio, ¿no? Sí, que ya empezaba a ser un personaje un poquito incómodo. Tenía ambiciones políticas, pero no se llevaba bien con el suegro. Entonces, un poco para castigarlo, quizá, o quizá no. Quizá simplemente empezaron a hacer cuentas, decir, a ver, primero dijeron que eran 42, ahora dijeron que eran 41, pues seguro sacaron a uno. ¿Y a quién pudo haber sido ese uno? Pues a Ignacio de la Torre y Mier. Pues el yerno. Oye, ¿y esto cómo impactó pues en el gobierno de Don Porfis? De Don Porfis no pasó nada. La verdad es que no corrió mucho el rumor. Cuando empezó a correr mucho ese rumor fue ya con la revolución. Ya. Realmente sirvió mucho para los intereses revolucionarios. Además, Ignacio de la Torre, ya en 1913, en la época del golpe de Estado de Victoriano Huerta, de la Decena Trágica, él financió ese golpe de Estado contrarrevolucionario. Lo metieron a la cárcel incluso y se volvió ya un símbolo pues de todo lo que la revolución quería acabar, de los fifís, de los ricos, de la élite y del porfirismo y también de la decadencia, de la degeneración moral. Entonces empezaron a decir, es maricón, Ignacio de la Torre, es degenerado, es rico, es contrarrevolucionario y seguro era el 42. Y la verdad, pues así le fue cuando lo metieron a la cárcel. Aparentemente sufrió múltiples violaciones y pues aparentemente murió incluso por problemas en el ano, por las
laceraciones tan Las terribles que laceraciones, seguramente exactamente. ha de haber tenido. Se fue a Estados Unidos, lo operaron, la operación no salió bien Ya. y finalmente murió bastante joven. Qué trágico, ¿no? Que es un evento que por tener una preferencia diferente a la general, pues haya terminado así este hombre. Oye, y aquí en plan chisme, ¿qué pasó con la mujer, con la hija de Don Porfis? Cuéntame. Pues mira, la hija, tampoco se sabe los detalles. Ella, bueno, hay una novela que se llama El álbum de Amada Díaz, bastante bien documentada, pero a fin de cuentas es una novela, es ficción. Lo que sabemos es que, bueno, ella no se fue al exilio, bueno, sí, pero a Estados Unidos, no se fue a Europa con el resto de la familia. Regresó a México, de hecho murió en México ya avanzado el siglo XX, creo que en la década de los 60. Pues bueno, se mantuvo leal a su marido. Obviamente nunca habló públicamente Del mal tema. de él, nunca se habló del tema. Pues realmente no pasó nada. Acabó como otras aristócratas porfiristas en el México postrevolucionario, pues vivían una vida más bien gris. Qué contradictorio llamarte amada y ser la menos amada de ese Ay, sí. momento, ¿no? Sí, pobre. Eso ha de haber sido terrible. Sí, poco amada por su marido y seguramente poco amada por la sociedad. Ella era hija natural de una indígena, Exacto, de sí, una soldadera. eso prácticamente es algo que pues sí, mucha gente lo tiene, pero finalmente este tipo de situaciones, ¿cómo permean en esta sociedad? O sea, ¿se repite una y otra vez esta historia? Sí, claro. Éramos en esa época. La revolución, pues creo que algo cambió, pero a fin de cuentas seguimos siendo una sociedad racista, clasista y homofóbica y misógina. Las mujeres, y especialmente si tienen alguna situación de vulnerabilidad, pues siguen siendo víctimas de toda clase de opresiones. Claro. Y también los hombres, que aún en el caso como de Ignacio de la Torre, que pues era de clase muy alta, tenía todos los lujos de la mejor educación, así que de los mejores colegios, todo el dinero del mundo, todo el poder, pues por el hecho, no diría tanto de su orientación sexual, porque realmente no sabemos los detalles, sino más bien de su transgresión a las normas de género, es decir, por comportarse de manera femenina, por preocuparse más de su colección de zapatos que de sus libros, por ponerse chalequitos de seda y botones de flor en la solapa. Sí. Luis, muchísimas gracias por toda esta información. De verdad, muchísimas gracias. ¿Y qué te parece si te quedas conmigo y vamos a disfrutar de la entrevista que nos tiene preparada Alejandro? Excelente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ego, también a Luis. Pues sí, efectivamente tenemos aquí a otro gran invitado, Sergio Tellespón, un escritor, editor, un gran amigo para mí, una persona que ha leído los libros que yo desearía ya haber justamente leído y también que es dueño de la cultura y el conocimiento que jamás ni en sueños tendré. Así es que, Sergio, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alex. Bien, todo bien. Pues aquí platicando de esto, Sergio, ya escuchamos un poco a través de este análisis que ha hecho Luis. ¿Qué tanto hay de mito, qué tanto hay de realidad en torno al baile de los 41? Pues hay mucho mito, hay mucha leyenda, hay mucho chisme, hay mucha anécdota, ¿no? Y bueno, básicamente yo creo que lo que tenemos que hacer es conocer la verdad o acercarnos un poco a la verdad y saber qué pasó realmente. Porque ¿qué pasa con el baile de los 41? Que se volvió un hecho paradigmático para la cultura LGBT y para el movimiento LGBT, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que tomarlo como eso, como un hecho histórico, ya no como mito, ya no como leyenda, ya no como chisme, ¿no? Ni como anécdota que nos vamos pasando los gays. ¿Qué tanto esto ha manchado el propio movimiento o lo ha visibilizado? ¿Cuál es la dosis de una y de otra? ¿En dónde queda el balance? Pues yo creo que las dos cosas. Primero sí lo visibilizó, ¿no? Como dice Monsiváis, fue el hecho que le dio visibilidad a la homosexualidad en México. Y yo me atrevería a decir más, le dio visibilidad a la bisexualidad, dado que varios que estaban allí yo creo que eran bisexuales o al menos tenían algunas actitudes bisexuales, y al travestismo. Finalmente fue una fiesta travesti, temas, ¿no? Hasta hace algunos años, muy pocos, todavía prohibidos y todavía silenciados y velados. Totalmente. Y además, deja de eso, durante todo el siglo XX, los travestis fueron los más condenados, los más visibilizados, pero también los más juzgados, ¿no? Había racias, bueno, en fin.
fueron los Hoy más en día, humillados. los crímenes trans son los que siguen imperando y los que siguen lastimando más Totalmente, a nuestra, pero nuestra a lo comunidad. largo del siglo XX la policía arremetía justo contra ellos, ¿no? Sí, Eran sí. los primeros, Con los ello más pagaban visibles. sus cuotas, no era como lo fácil. Los borrachos en la calle, los meones en la calle también y las vestidas. Así es, así es. Ahora, Sergio, tú estás haciendo un trabajo en este momento. ¿Por qué decidiste meterte a esto? Personalmente, ¿qué te llevó al baile de los 41? Personalmente, porque me encontraba mucha información contradictoria, Ajá. ¿no? Un autor, Braulio Peralta, dice que los condenaron por pecado nefando. Pecado nefando era en la Santa Inquisición. O sea, Sí, iniciado el siglo XX ya no había pecado Ajá. nefando porque ya no actuaba la Inquisición. ni siquiera la homosexualidad, como decía Luis, ¿no? Desde la independencia había dejado de perseguirse Bueno, judicialmente. desde la Reforma. Ajá. Es decir, justamente algo que no se conoce y que le debemos a Maximiliano de Habsburgo es que tomó el Código Napoleónico para implementar las leyes en México. Es decir, las leyes mexicanas tienen espíritu francés, Ajá. no lo tiene en inglés, cosa que fue muy bien, porque el espíritu anglosajón de las leyes sí es muy puritano y sí condenaba la homosexualidad. Entonces, ahí hay una diferencia que hay que notar porque nos fue bien, digamos, ser afrancesados, ¿no? Entonces, a partir de eso, la homosexualidad no es un delito, era un delito moral y de castigo prejuicios social, ¿no? y de Exacto. prejuicios de Ajá, la ajá. sociedad, ¿no? Entonces, bueno, me fui encontrando mucha información contradictoria. Hay como 3 o 4 fechas que dan distintas personas. Unos O dicen sea, que fue el 10. no hay un punto de encuentro en esta madrugada del 18 de noviembre. 16. 16. Fue 16 Ajá. de noviembre. Ok. Porque unos dicen del 17, otros dicen que el 19, otros dicen que el 20. Ok. Pero uno de los periódicos, los primeros 3 periódicos que se publicaron fueron el 19, martes 19 de noviembre de Ajá. 1901. Y uno de ellos, el Diario del Hogar, que dirigía Filomeno Mata, que era un periodista muy combativo en contra del régimen de Porfirio Díaz, dice que fue el sábado anterior. De manera que si contamos hacia atrás, fue el lunes 17, lunes 18, Ajá. domingo 17, sábado 16. O sea que ahí ya también, pues bueno, es parte justamente de la información equívoca, ¿no? De estos Sí. puntos que hay que desmembrar para tratar de entender realmente lo que sucedió. Exactamente. Entonces, eso fue el sábado 16. El 17 ya a las 3 de la mañana fue propiamente la redada, Ajá. cuando la policía llega y los captura. Luego los llevan se dice un momento que los llevan a la cárcel de Belén, pero luego que los dividen en 2 grupos y los llevan a unos al cuartel del ejército Ujú. y a otros al cuartel de la policía montada. Tengo entendido que otro de los puntos en los que no hay coincidencias es en el punto mismo, ¿no? Donde se llevó a cabo la dirección Sí. exacta, Exacto. cuál podría ser el inmueble que fue escenario de esta fiesta. Bueno, también hay información contradictoria en las notas, Ajá. porque unas dicen que fue en la calle de La Paz, bueno, todos dicen que fue en la Sí, calle sí. de La Paz, pero unos dicen que fue en el número 4 y otros dicen que fue en la 4ª calle. O sea, el número 4 es prácticamente Puente de Alvarado, ¿no? Sí, Sí, ahí sí. en la mera esquina, Ajá. casi. Ajá. Y la otra sería la 4ª calle, o sea, la 4ª Más cuadra, metido. más hacia adentro, que Ajá. ahora esa 4ª cuadra es el pabellón, digamos, el camellón oriente, Ajá. poniente, que lleva al Monumento a la Revolución, Ok. entre Insurgentes y el Monumento. Ok, Ahí Plaza de mismo. la República, ¿no? Exacto. Sí, Entonces, si la casa estuvo ahí, la demolieron en algún momento para poder construir ese camellón. Esa entrada, ¿no? A lo que en ese entonces iba a ser el Palacio Legislativo y que terminó siendo el monumento a la Revolución. Exacto. ¿Qué otros asuntos no están claros? ¿Entiendes tú que, pues bueno, hay choques de información? Sí. Otro punto es, por ejemplo, si barrieron la calle. Ajá. Que están los grabados de Posada, que son muy famosos, que los muestra humillando, ¿no? Porque, digamos, la gente los está como insultando o apedreando. Pero eso yo creo que no pasó. Es decir, sí barrieron la calle, dice Miguel Capistrán en uno de los primeros textos que abordó y que trató de dilucidar este evento. Dice que sí barrieron la calle, pero cuando los llevaron a la comisaría, es decir, la redada Ajá. fue como a las 3 de la mañana, Sí, sí. los llevan a la comisaría, que estaba muy cerca en la colonia San Rafael, a la 8ª comisaría. Allí, al parecer, barren la calle, las calles alrededores de la comisaría, y eso debió haber sido a las 4 o 5 de la mañana, Ujú. más o menos. Es decir, muy poca gente los pudo haber visto. El lechero o el barrendero, Sí, ¿no? sí, sí. Y era según Miguel Capistrán, era un castigo muy normal a la gente que cometía pues indecencias públicas, ¿no?
como el borracho o el que se pelea, ¿no? En la calle. Entonces, eso sucedió allí en la comisaría y debieron haber barrido, los que estaban travestidos, barrieron todavía travestidos. Ok. Porque después, cuando los llevan a los cuarteles, allí los rapan y los visten como presos, Ujú. ¿no? De manera que si después barrieron la calle, ya no pudieron haber barrido travestidos. Ahora, haces referencia a notas de prensa, eso es sobre todo donde se cubrió y donde se difundió esto. ¿Qué nos habla, Sergio, esta información, estos grabados de Posada, estos textos de estos periodistas hoy reconocidos y vistos como grandes figuras del periodismo, de la prensa que se escribía en ese entonces en nuestro país? Bueno, era una prensa que tenía todos digamos, su filiación muy marcada, ¿no? Ajá. Estaba el periódico oficialista, que era el Imparcial. Ujú. Había otros periódicos muy liberales que estaban en contra de Porfirio Díaz, como El Diario del Hogar de Filomeno Mata, o La Patria, que era de Ireneo Paz, el abuelo de Octavio Paz. Y había otros periódicos católicos muy católicos, ¿no? Muy mochos, ¿no? Y había otros anarquistas como El Hijo del Aguizote y Regeneración, que estaban haciendo por esos días. Entonces, pero lo curioso de todo esto, evidentemente, es que a pesar de las filias ideológicas de cada uno, Distintas. todos coincidieron en condenar este acontecimiento, absolutamente todos. Ahí no hubo, digamos, un periódico a favor de ellos, para nada, porque todos, digamos, tenían la misma mentalidad de la época, ¿no? Era como decía Johnny, estos prejuicios de vestimenta, pues era una sociedad binaria. O sea, para ellos, los que estaban vestidos de mujer eran mujeres, Sí, sí. ¿no? Dado que estaban en la fiesta como mujeres, eran mujeres. Y los hombres eran hombres. O sea, no sabían nada de performatividad de los géneros, ni de orientaciones sexuales. O sea, el discurso queer absolutamente no existía en esa época, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues los condenaron con prejuicios, con faltas a la moral. O sea, faltas a la moral era digamos, un paraguas y Sí, un pues y un imagínate, de delito. cualquier cosa podría meter ahí Todo, a consideración de un uniformado, de un juez. Todo, totalmente. Pero la cosa aquí es que nunca pasaron por un juez. Ajá. Nunca los condenaron, o sea, por un delito tan laxo como faltas a la moral. Pero nunca pasaron por un juez, nunca pasaron por una instancia judicial. Quien los condenó, yo creo, porque algunas notas dicen que fueron remitidos, fue el gobernador del Distrito Federal, Ajá. que en ese momento era Ramón Corral. De manera que quien debió haber informado a Porfirio Díaz fue el mismo Ramón Corral. Existe este mito y esta leyenda de que cuando le fueron a decir a Porfirio Díaz que eran 42, él dijo no, son 41, borrando así a Nacho de la Torre, ¿no? De manera que quien debió haber hecho eso era Ramón Corral, que era una persona, un porfirista muy cercano a él, ¿no? Ahora, ¿quiere decir que no hay ningún documento oficial que dé cuenta de esto? O sea, ¿no hay forma de documentarlo oficialmente con algo? No. O sea, lo que tenemos son las notas periodísticas, Únicamente, ¿no? Que fueron las notas que leyó la gente en esos días, que era lo que causó el escándalo, lo que lo magnificó, lo que le dio más morbo, le dio más chisme, ¿no? Y es lo que contamos todavía hoy, 120 años después. O sea, y entre estos 120 años se ha metido Braulio Peralta, se ha metido Carlos Monsiváis, se ha metido Guadalupe Loaesa, no sé, Incluso. se me ocurren algunos nombres así. ¿Qué Ujú. tanto, pues bueno, este toqueteo ha cambiado la historia y le ha idealizado y la ha convertido, pues, en una ficción más allá de una realidad? Pues sí, pues todos le han agregado, le han puesto, le han quitado, le han echado de su cosecha. O sea, todo el mundo se pone... Por eso es que yo decidí saber o intentar saber qué pasó realmente. Porque consultar a Braulio y luego consultar a Monsiváis... Por ejemplo, una cosa, Monsiváis menciona a otras dos personas, Ajá. Juan Lelo de la Ralea, ¿no? Y otro. Bueno, él, digamos, Monsiváis lo supone, dado que también, por ejemplo, pudieron haber estado Antonio Adalid Pradel, Ujú. Toña la Mamonera, que le Ajá. llaman, según Salvador Novo. Bueno, es una suposición, ¿no? Como también, como decía Luis, no podemos asegurar o refutar si estuvo Nacho de la Torre. Lo creemos porque además era vecino de la colonia. Ok. Vivía en la Tabacalera, Ajá. en Reforma 1, donde ahora está el edificio de la lotería. Ajá. Allí era su casa,
Digo, la tumbaron Sí, sí. y levantaron ese edificio en los años 30. Pero de manera que pudo haber llegado caminando al baile. O sea, estaba a 5 cuadras, ¿no? Eran mis vecinos. Ajá, ajá. Antonio Dalit vivía en San Cosme también. O sea, eran Muy muy cerca, cercanos, ajá. ¿no? Entonces suponemos esos nombres, pero Guadalupe Loaesa lo da por hecho y lo afirma en un texto muy breve, dando por sentado que ellos estuvieron ahí. Entonces yo creo que caemos en esos excesos de malinterpretar la historia y por eso tenemos que remitirnos a los orígenes o a lo que tenemos. Otra cosa que hay son los expedientes judiciales, porque cuando los detienen, hay unos nombres en los periódicos, Ajá. hay una lista de nombres y se mencionan a unos 14 o 15. Y de esos, fue muy chistoso además, porque publican esos nombres y un par de señores después mandan cartas a esos periódicos deslindándose, porque son homónimos, Ajá, ajá. ¿no? Y entonces dicen, ahí está Juanito Pérez y yo me llamo Juanito Pérez también, pero Yo yo no no soy. estuve en esa fiesta, yo no soy Ajá. una parte de esas locas, ¿no? Y entonces publican esos nombres, pero también resulta que en los cuarteles ya se cambian los nombres. Ok. Y entonces está Alejandro Broff, está Luis Sánchez, Ajá, ¿no? ajá. Para que no Sí, sí, sepan, ajá. ¿no? Y luego también dicen que uno se inventa que es ratero. Imagínate tú que era más Preferís digno ser ratero que ser loca, homosexual, ajá, ¿no? ajá. Y entonces dice, sí, yo estoy aquí, pero yo no soy de estos, ¿eh? Yo no vengo con estas comadres, ¿no? Ajá. Entonces, cuando se publican esos nombres, tenemos ahí que 4 o 5 de ellos, sus familiares, interponen unos amparos, ¿no? Justamente para que no los deporten, digamos, a Yucatán. Porque es totalmente lógico. No los están deportando por un delito claro y 2, no hay una razón de peso, dado que no pasaron por un juez, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, eso puede detener. ¿Y cuál era el destino, Sergio, si llegaban a Yucatán? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaba si llegaban Bueno, hasta eso allá? fue un escándalo también entre los periódicos, Ajá. porque, bueno, evidentemente unos a otros se acusaron, los liberales acusaron pues, al gobierno, ¿no? De permitir deformación y esta degeneración y Ujú. pues, decaimiento en la moral y en las buenas costumbres. Y entonces el imparcial contesta y dice, no, nosotros mantenemos vivo el espíritu liberal de Benito Juárez. Y estos, aunque van a Yucatán, no van como parte del ejército, ¿no? O sea, no van a manchar el uniforme del ejército sí. y van a hacer labores pues, de labra, de cocinar, de limpiar, de planchar, de lavar los cuarteles, etcétera, ¿no? Tareas menores, seguramente entendías así en ese entonces, porque, pues bueno, la marcialidad y la fuerza del ejército eran solo para los machos. Los hombres, sí. Y lo además, demás. cómo los jotos iban a manchar el uniforme del ejército, ¿no? Sergio, ¿qué encontraste tú en este trabajo de investigación que hiciste y qué nos tienes preparado? Bueno, les tengo preparada una crónica, Ajá. ahí les cuento más o menos, trato de dilucidar un poco lo que pasó, lo que no pasó, y como en todo hecho histórico hay lagunas, hay cosas que no se saben y que no se pueden saber, o que se intuyen, ¿no? Y bueno, pues eso les contaré ahí largo y tendido Ya el próximo en año. casi nada, ¿no? En el Sí. 2022 ya podemos. Sí, pues ya, estamos en Ya nada, diciembre, literal. o sea, sí, el Ahí próximo está. año. Pues Sergio, muchas gracias. ¿Y qué te parece si nos Gracias, vamos Alejandro. del otro lado del estudio con Johnny que nos tiene algo más? Y bien, sabemos que esta vida híbrida que hoy tenemos, después de todos estos meses de confinamiento, nos hace ser versátiles. Y aquí en The Gay Plus Night Show estamos a punto de estrenar esta versatilidad. Así que vamos a enlazarnos a Zoom a una entrevista especial. Pues bien, estoy muy feliz, muy contento, muy honrado, porque no todos los días uno puede platicar con un director de cine. 1. 2, con un director de cine que retrató un pasaje mítico de nuestra historia homosexual mexicana. Y 3, un director que además tiene una película pues galardonada y en la plataforma de streaming, pues si no la más famosa, de las más famosas. David Pablos, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto por fin coincidir así en vivo, aunque sea de manera virtual. Ya sé, pero bueno, la vida de repente a veces no nos permite de otra manera y creo que eso es uno de los grandes, pues si pudiéramos llamar ventajas de esta época que vivimos, creo que eso es lo único que nos está dejando bueno. O sea,
el permitirnos, perdón, el permitirnos pues establecer contacto y que la vida siga, no necesariamente con lo presencial como prioritario, ¿no? Pero bueno, sin más, la verdad es que creo que ha sido pues un año y medio más o menos de cuando empezó a, pues digo, yo fui al estreno de la película ya en pandemia, ¿no? Fue ahí un estreno muy atípico y le ha ido muy bien a la película, pero a mí, para abrir esta conversación, me encantaría saber qué fue lo que sucedió en tu vida para que tú decidieras entrarle a este proyecto. Es una pregunta que me encanta y es una pregunta. Yo creo que uno hace una película porque es un cúmulo es un resultado de un cúmulo de experiencias lo que te llevan en ese momento a ese lugar. Y yo creo que la manera más fácil de resumir esto es con una anécdota. Y la anécdota es cuando se estrena la película, hacemos una función con el grupo de los 41, con los actores, el grupo de los 41, con todos los actores, una función solo para actores. Fue una función muy especial ahí en el Cinépolis Diana, en la Ciudad de México. Y cuando salimos, fue muy bonito la sensación, el ambiente, había como, vaya, el grupo que se armó de actores fue muy poderoso, hicieron relaciones muy estrechas la mayoría. Entonces, bueno, fue una combinación de volvernos a ver después de un año, después de en tiempos de pandemia ya. Y uno de los chicos del grupo Los 41 básicamente dijo esto, dijo, me hubiera gustado ver una película como esta cuando yo era adolescente. Y creo que se resume la razón por la que la quise hacer, básicamente, por lo que representa esta película, no nada más en términos históricos, sino lo que representa ver una historia así en la pantalla nacional, donde hay poca representación de la comunidad LGBT. Y es eso, es de verdad apelar también a mi yo adolescente y sentía que había una especie de deuda, que había era una necesidad de hacer esta película, pues. Y además hacerla, no nada más hacerla, o sea, porque creo que en términos quizá históricos hay muchas cosas que nutrieron la narrativa y que habrá gente que diga pasó así o no, pero el resultado final es una pieza sumamente estética, muy bien armada, hablando en términos que no luego son tan chidos, pero creo que cabe la comparación. Creo que tiene todos los estándares de las grandes películas épicas históricas hollywoodenses, la verdad, ¿no? O sea, tiene grandes escenarios, digamos, naturales, ¿no? Porque el Munal está ahí a todo y las grandes casas y los vestidos y la foto. ¿Cómo fue el pichar un proyecto de este tamaño? Y si realmente quedó como tú lo tenías en tu cabeza. Mira, lo curioso, lo que dices, te agradezco enormemente lo que dices. Lo interesante de aquí es que la película parece que fue hecha con el triple del presupuesto del que la hicimos. Y esto creo que es ante todo mérito de mi equipo. Esto lo digo alabando a mi fotógrafa, a mi diseñadora de producción, vestuarista, peinadoras. O sea, creo que fue un milagro hacer lo que hicimos en el tiempo que lo hicimos, con el presupuesto que había y que la película se vea como se ve. De nuevo, es un halago a todo el equipo de trabajo, porque, vaya, para hacer una película de época nunca va a ser suficiente dinero, menos con una película como esta. Entonces, bueno, digamos que hubo que ser muy ingeniosos respecto a cómo se utilizaba el dinero y luego en cómo se filmaba tal o cual escena para tratar de agrandarlo pese a que tuviéramos pocos recursos. Y si quedó la película como yo esperaba, creo que en su mayoría sí. Puedo decir en general que sí, vaya, nunca queda totalmente como la tienes en la cabeza porque hay muchos factores que se involucran. Pasas por muchas otras cabezas creativas que proponen, que sugieren, que intervienen, los actores de repente hacen las cosas distintas.
y creo que uno como director todo el tiempo está ajustándose hacia lo que te está presentando la realidad, también hacia lo que se puede hacer. Hay cosas que me hubiera gustado hacer todavía con más recursos, todavía con más producción de por medio, pero fue imposible y había que acotar y había que resolver básicamente. Entonces, esa es la situación, pero en términos generales está lo que buscaba, sí. La esencia está. No, no, no. Y además creo que es una, pues se confirma lo recursivos que somos muchas veces, ¿no? O sea, como cultura, como pueblo, como nación mexicana, uno aprende a ser recursivo, ¿no? O sea, te daban tu domingo o te daban tu mesada o te daban tu primer sueldo y siempre estamos haciendo maravillas con los presupuestos. Y creo que la creatividad es, o sea, a veces suena como cliché, la creatividad no está peleada con los presupuestos y me queda claro. Ahora, también te voy a decir, hubo cosas que quizá uno como espectador sientes que es como, y se lo dije a Mabel cuando tuve la oportunidad de platicar con ella, le dije, amé ese vestido azul de mangas así, de esta escena que simplemente era, llegó a un cuarto, abrió una carta y se acabó la escena. O sea, eso también era muy lucidor nada más, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, y también la escena esta como del salón, con la luz así como la tengo yo ahorita, y la cabra y todo eso, esto también era muy, o sea, son esos caprichos estéticos que te agradezco mucho. Gracias. Y eso lo tenemos clarísimo. Tenemos clarísimo que Mabel no podía repetir vestido jamás en la película. Bueno, hay uno que repite, pero solamente uno, y por una razón muy específica, pero de ahí en fuera no. Bueno, porque además era una mujer opulente, ¿no? O sea, Claro, creo que justo por eso no podía repetir vestidos en esta película, salvo, insisto, una excepción. me encanta porque aplicaste lo mismo que en Sex and the City, pero de época en México. O sea, amé, amé. Digo, a mí la verdad es que mi departamento que me gusta más es el vestuario, entonces sí me fijé muchísimo en muchos aspectos que son muy ricos y como bien dices, pues aplausos al departamento de vestuario que hizo maravillas con el presupuesto. Sí que hicieron maravillas con el presupuesto. Ahora, ¿qué pasa con esta parte histórica que hay gente que la aplaude, hay gente que no, hay gente que dice que no es tan fiel, hay gente que dice, pues no había de dónde sacar más? ¿Cómo procesas esto? ¿Cómo proceso eso? Básicamente investigando hasta donde se puede investigar, hasta que uno se topa con pared, porque hay un momento en el que ya no hay más información, es lo que hay, y tomando la clara decisión de, bueno, vamos a ficcionar y esta va a ser nuestra interpretación de este evento, nuestra interpretación del baile de los 41. Evidentemente habrá gente que le guste, que no le guste, generará discrepancias, generará diferencias, pero es algo es algo que uno asume a la hora de hacer una película y también es algo a lo que ya estoy un tanto acostumbrado después de 2 películas anteriores al baile de los 41. Ya acostumbré a eso, a recibir una multiplicidad de opiniones. Algunas hacen sentido, otras quizás no, pero siempre es importante, creo, tener esa conciencia. Uno hace lo que en ese momento quiso hacer con una propuesta específica, independientemente de lo que suceda alrededor de él. Estamos en una época bien compleja para surfear pues las opiniones, porque además vivimos, yo le llamo en una, no sé, en el valle de la opinología, ¿no? O sea, todo el mundo opina, todo el mundo, ¿no? Y mucha gente incluso así sabiéndose como experto, ¿no? Entonces es como, ¿cómo surfeas todo esto? Todos son expertos, ¿no? En el tema, a Sí. la hora. ¿Cómo surfeo eso? En realidad, mira, puedes escuchar una variedad de opiniones, pero una vez, y voy a regresar a otra anécdota, un compañero con el que estudié en la escuela de cine me dijo esto, me dijo alguna vez, uno nunca es ni tan bueno como lo dicen unas personas, ni tan malo como lo dicen otras. Eh, Va a haber siempre opiniones sobre el trabajo. Creo que hay que saber a quién escuchar y cuándo escuchar.
Hay que tener criterio también de dónde vienen ciertos comentarios, sean buenos o sean malos, las dos. Porque a mí tampoco me gusta creerme todo lo bueno, de verdad. Sí. Sí, ¿no? Y al final creo que lo más importante es la reflexión que uno mismo hace del propio trabajo. Yo sé cuáles son las virtudes, cuáles son los defectos de lo que he hecho, y sobre eso yo aprendo, y aprendo sobre todo a partir de la reflexión y de poder ver la película con público, de poder sentir al público en una sala, aunque no opinen, aunque no digan nada después de la función, pero simplemente el ver una película con un público en la sala es una gran lección, es un gran aprendizaje. Entonces, la verdad es que no leo mucho comentarios, leo algunas cosas, y también he aprendido de directores más grandes que yo, digamos, gente que tiene una carrera bastante más larga. Casi todos me dicen, en algún momento dejamos de leer críticas, porque afecta el proceso creativo y porque al final estás haciendo lo que otros quieren ver, y lo importante es lo que tú quieras hacer. Eso está increíble. Y por ejemplo, quizá, no sé qué tan apegado estás a la historia o a tu proyecto, pero si se da la vida y tú a la George Lucas en 10, 15 años tienes presupuesto, tiempo, ¿harías la versión mucho más apegada a la que tienes como en la cabeza, en el corazón, o la dejabas así? Yo creo que, mira, no lo sé, quizás en 10 años piense lo contrario, pero ahorita para mí esta película fue un proceso, es algo muy importante que quería contar, y por lo pronto esto queda ahí. Sin embargo, sí me interesa, y este es uno de los proyectos que tengo en mente, seguir contando la historia de Ignacio de la Torre. Eso sí que me interesa. Ok. Ignacio de la Torre durante la Revolución Mexicana, ese es un proyecto que tengo en mente. Muy bien. David, te agradezco muchísimo este ratito. Para nosotros en The Gay Plus Night Show es muy importante pues tenerte, porque también eres parte de esta consolidación contemporánea de un evento que en algún punto se dijo inventó la homosexualidad en México, ¿no? Entonces creo que es sumamente valioso lo que aportas, y tratando de no ser tan fan, es un gran documento, y te digo, no le piden nada a ninguna película de Hollywood, o sea, está bien hecha, se ve bonita. Mabel lo hace impresionantemente bien, los otros actores también, pero creo que Mabel es la gran revelación de esta película. Pues nada, te agradezco mucho, te felicito. A ti, un placer, y seguro ya estaremos platicando después en el futuro. Muchas gracias. Y la verdad es que a mí me dejaste con mucha curiosidad a ver qué pasa con Ignacio después. Hay mucha historia que contar. Perfecto. Pues muchísimas gracias. David Pablos, director de El Baile de los 41, disponible en Netflix. Yo soy Johnny Carmona, regresamos allá al estudio. Oigan, qué gozadera tenerlos aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que yo, pues miren, me puse para la ocasión. Sencillito. Pues, oye, pues mira, fiesta, clandestina, subterránea, opulente, telas. Y yo dije, pues ya, ¿no? Y fashionista, tú debiste haber estado ahí, Yo claro. creo que, pero, ¿sabes qué? Mira, y ahí esta es la mezcla difícil de este momento, ¿no? Porque por un lado hay mucho glamour y dices, sí, claro, me gusta, me hubiera gustado estar ahí, pero por otro lado, pues todo lo que pasó no está... Sí, no. Tan Ir a padre. Belén y a... No, o sea... Pero con los sardos, en el cuartel, Ay, claro Ay, que no sí. sé, hijo mío. También ahí seguía la fiesta. Oigan, pero a ver, con esta conmemoración reciente y con todo este, digamos que resurgimiento del tema, pues igual hasta la película y todo, ¿a qué creen que se deba que estamos retomando y quizá hasta ya acuñando en el calendario de conmemoraciones homosexuales LGBT al baile de los 41? Pues eso, a que nos dio visibilidad, a que fue el hecho que algo que paradigmático, algo que existía pero que no se nombraba, pero que después empezó a nombrarse y que se empezó a nombrar de una forma peyorativa, burlona, homofóbica a lo largo de todo el siglo, y fue finalmente lo que nos dio realidad, ¿no? Por eso lo debemos seguir. Oigan, y aquí me surge a mí una pregunta. Esta película, ¿no?, que tenemos ahora es un retrato
o no de este momento que sucedió? ¿Qué tan lejano o tan cercano está? Pues mira, yo diría que es una obra de ficción, no pretende ser un documental. En algún momento querían ponerle basada en hechos reales y pues yo decía, no, lo que tendrían que poner en todo caso es basada en un rumor de la vida real, porque sí, está llena de inconsistencias, de libertades creativas, que creo que está bien, porque es una obra de ficción. Ficción, No finalmente. pretende ser otra cosa. Porque además es una cosa que puedes contar en 5 minutos y entonces lo conviertes en una peli de 1:30. O sea, hay mucho luz. Bueno, muchas pues no cosas. ocurrió en 5 minutos. No ocurrió en 5, Johnny. No, o sea, ya sé. fue todo un gran evento que hasta la fecha nos marca y nos permea como sociedad. O sea, sí es algo que fue muy duro. O sea, Pero a lo que me refiero ¿sabes? que dice Luis es que, o sea, lo tienes que... Es como un pastel de miel me sabe. O sea, es el pan nada más ahí. O sea, le tienes que poner cositas para que la gente diga, qué rico pan de elote, pero cubierto de cosas bonitas. Pero Pues, justamente eso fue lo que pasó, que fue distorsionando el hecho, lo fue convirtiendo en leyenda, en mito, en anécdota o chisme, que los gays nos fuimos pasando de generación de gay a generación de gay, ¿no? Porque te lo cuento en 5 minutos, pero ya le quité, ya le puse, ya le agregué. Tú vas y se lo cuentas a una jotita yo lo más contaría como reciente. en 20, la verdad. Porque yo diría, mira, ahí estaban y haciendo. Y los vestidos eran así. Imagínate. Oigan, y Monsiváis, con esta palabra, Monsiváis, con esta palabra, él inventó este momento, el baile de Creo los que él dice 41. visualizó. Ah, No, visualizó. dice inventó. Inventó. Ni siquiera en el siglo XX. Dice, la redada inventó la homosexualidad, sí, México. ¿no? En general. Así, de plano. Ok. Así Y lo es que dice. la historia puede llegar a ser muy contradictoria porque, como tú ya bien lo decías, no estamos ahí para vivir el hecho. Y aun cuando estemos ahí viviendo el hecho, pues siempre las palabras van como cambiando. Pero lo ¿no? que es una realidad es que no hay otro hecho de esa magnitud, de esa visibilidad Tan fuerte. homosexual antes de esto. O sea, no hay registros de muchas Y ojo, cosas. pensemos que es 1901. Hace unos programas nosotros tuvimos aquí la obra de Los Chicos de la Banda, que es una fiesta homosexual en Nueva York en los los años 60, 60. 68. Entonces, vean cómo de alguna u otra manera, seguramente en Nueva York también y en el resto del mundo había reuniones homosexuales, pero cómo nosotros ponemos en la agenda pública, o México pone en la agenda pública de alguna u otra manera, esa vida escondida y velada de los homosexuales y a lo que Pero ¿qué estamos pasa? No, sometidos. no le damos seguimiento. Eso también nos sucede. Eso ¿sabes? sí. O sea, Se cortó el ahí. hecho ahí está, ¿no? Y todo el mundo volteó para otro lado y todo el mundo se hizo, güey. Bueno, la misma Amada, ¿no? Que no vuelve a hablar de este tema. Y yo. No. ¿Qué? Pero no, pero te voy a decir algo. Tan es trascendente que ahorita me estoy acordando. Ajá. Recordarán que la gran televisora, en su momento, hizo la gran telenovela de sí. Porfirio Díaz. El vuelo del águila. El vuelo del águila vuelo con mi del Salma Hayek. águila. Besos, mi chiquita preciosa. Mi Dios te Salma bendiga. Hayek, Dios te bendiga, mi chiquita preciosa. ¿Y se aborda? Yo no lo sé. Claro, Sí, hay sí, una sí. escena Del completa. baile de los 41. Muy churpiecita, Ajá. porque Pero sí es hay. muy como de, Pero que, está. a ver, ponte esto rápido, unas perlas. ¿Así? Sí. Todas O temerosas sea, al foro. Sí. No es esta opulencia que vivimos en 2019-20 con la peli y, Y hoy el vuelo de aquí águila yo, debe ser que 90 80 y algo. 91, 91, Estábamos 95. peques, estábamos ¿Cinco? peques. Pero no tanto. Estábamos Como chicos. entrando a la adolescencia. Pero fíjense que otra cosa curiosa es que si bien estas fiestas había o no había, no sabemos, la cosa es que muchos se refieren como fiesta clandestina. Yo no creo que sea una fiesta clandestina porque no necesitabas permiso ni licencia para hacer una fiesta en tu casa. ¿Tú la necesitas? No. Sí, exacto. No fue una fiesta ilegal. No, O sea, no, era no. clandestina en el sentido de que Yo era por eso secreta. digo subterránea. No era- exacto, subterránea. Pero para hacer una underground, fiesta en tu digamos. casa no necesitas permiso. Lo Sí, que pasa en tu casa pasa pasa en tu adentro casa Y y te ya. invitas a quien sea, a menos de que hubiera sido una Sí. convocatoria y pues llego Sí. y cómo pruebo el boleto, la invitación, nada. Pues Y aquí por está. eso mismo tampoco eran faltas a la moral, Ajá, porque las ajá. faltas a la moral En la justamente calle. deben ser públicas. Ajá, ajá. Entonces todo fue adentro, fue en una casa, no era ilegal porque en tu casa tú puedes Exacto. miar, Ahora, cagar, peligro, coger y ¿no? todo. Hoy en pleno 2021, si haces una fiesta que le molesta al vecino, sí te manda la patrulla de todos modos. Sí, pero Y llega le, y le sales hacia el policía, hola, ¿cómo estás? Pásele. Pásele. Pero Ya no es lo mismo, ¿no? Pero no entran a macanearte y a Sí, claro. sacarte de tu Exacto. casa y a raparte Bueno, y a la barres Pero en la hay que decir que madrugada. por años y años, décadas y décadas Sigue después de esa pasando. fiesta, siguió pasando. Y hay que reconocer. Claro. O sea, si preguntamos por qué se puso de moda, creo que en buena parte, digo, no es que estuviera oculto. Al contrario, el número 41
todos sabían qué significaba. Todo estaba lleno de chistes, de estigma. Yo recuerdo tíos diciendo, uy, ya vas a cumplir 41. Sí, en los censos de población, los hombres no reconocían tener 41 años. Era muy fuertísima. extraño. Nadie qué cumplía, ridículo nadie es. vivía en el número 41. Nadie vivía en el número 41. Es a donde voy. No había cuartel, no había batallones del ejército con el número 41. 41, exacto. Creo que a quien debemos eso es al movimiento de liberación homosexual de finales de los 70 y de los años 80, cuando empezó a primero quitarse el Reconocer. estigma, a empezar a luchar para que no hubiera esta violencia, arbitrariedad policial, especialmente con las vestidas, pero bueno, en general con la población, A ver, LGBT. es que aquí me LGBT. surge otra cosa. O sea, digamos que si le hubiéramos dado seguimiento, ¿en qué momento estaríamos aquí y ahora? ¿Saben? O sea, si allá y entonces el movimiento o bueno, este evento de los 41, se le hubiera tomado como Si hubiera sido bandera. nuestro Stonewall, de Exacto. alguna u otra manera. ¿En Bueno, qué momento muchos, nos encontraríamos? yo me he encontrado con muchos activistas gays que dicen que en lugar de celebrar en junio, por ejemplo, nuestra Deberíamos fecha de- mexicana debería ser Bueno, en yo recuerdo noviembre. que en algún punto las marchas o había algo en noviembre. La marcha del orgullo crítico, es decir, que los que están que retoman el espíritu más radical y reivindicativo de la marcha Estoy tan que mal, sí, en era en noviembre, En no noviembre. el espíritu, digamos, Sí, sí. mercadotecnio. Más festivo, más opulente, pop. Y yo ni- Pero sí más podría ser comercial. una buena oportunidad para armar unas mesas de reflexión cada Pero, a ver, año y yo quiero decirles algo. repensar, impensar y demás. Eso es totalmente de acuerdo. Pero también, aún en esta ciudad, que sabemos que es una ciudad que por sectores, por burbujas, es una burbuja de derechos, todavía hay injusticias Muchas. hacia personas que no cubren las cuotas de masculinidad. Claro. O sea, si yo salgo así a la calle, la gente va a empezar como, pero A quizá... verte rarito. Exacto, pero en algunos sectores, en algunos me dirán, esa mamona, no sé, puede ser. Pero hay muchas que- fiestas y muchas situaciones y personas que siguen viviendo estas injusticias de al menos pasar unas horas en los separos mientras se esclarecen se criminaliza las cosas todavía en muchos por solo puntos. cómo te Sí, vistes sí, sí. o en dónde estabas. Pero yo creo O sea, que si en ese momento hubiéramos tomado, repito, como bandera esto, estaríamos viviendo otra situación. Y me parece también un matiz aquí. Pero yo creo que también lo que pasaba es que estaban muy recientes los juicios de Ujú. Oscar Wilde. Llevaban 6 años. Eso fue en 1895. Pero estamos hablando de otro continente. Sí, pero fue un escándalo, eso sí fue un escándalo judicial, porque como repito, en Inglaterra sí era un delito la homosexualidad. Y por la estas ley. personas tenían el nivel cultural Y suficiente para enterarse, ¿no? Porque además Nacho de la Torre y Toño Adalid, la mamonera, habían estudiado en Inglaterra, de manera que seguramente sabían y estaban bien informados de lo que Seguramente había había una pasado. fiesta. O sea, con o sea que- Oscar Wilde. Mira, lo que sí hay que recordar es que no eran activistas, es decir, no No fue un existía como movimiento. tal. No existía. Bueno, empezaba a haber en Francia y en Inglaterra algunos movimientos de uranistas, de gente que decía que había que descriminalizarlo, que era una enfermedad, que bueno, para entonces estaba mejor que eso, que fuera un crimen. Pero estas personas no, es decir, no fue una manifestación No tenían ese pública, espíritu. No, o sea, la fiesta no era con la intención de visibilizar nada. Ellos simplemente querían ir a divertirse, ir a bailar, vestirse como se les daba la gana. Hasta mucho más tarde se le dio esta condición de que ayudaron a visibilizar, pero realmente en su momento más bien pues, perjudicaron bastante, bueno, en algún sentido perjudicaron a la causa porque se volvieron un símbolo de ridículo, de burla, de escarnio, y no tenían intención de que fuera. No, y fuera otra recordemos que era un México bárbaro, como sea, ¿no? En muchos sentidos, Que sigue siendo, muy ¿no? afrancesados. Sigue siendo. Sí, hasta la fecha seguimos siendo. Y además también hay que bastante entender que ídolos. es una fiesta privilegiada. O sea, era gente, o sea, hace unos días en el IMER, ay, qué bonito, hablé un segundo de esto y me decía, ¿y quién fue? Le dije, pues pura gente De la élite. Fíjate, de la Eso, élite, o sea, eso también es ¿es parte un del mito? mito. Sí. Sí, no Eso, podemos el hijo del asegurar. Aguizote llamó a la gente la aristocracia de Sodoma. Un poco para criticar a toda la élite porfiriana. Pero de los pocos, como decía Sergio, de los pocos nombres que se han identificado porque presentaron juicios de amparo para salir, no eran gente, tampoco eran pobres de solemnidad, digamos. Era gente de clase media, un hijo de inmigrantes franceses, pero tenderos, gente dependientes de tiendas, gente así. Tampoco era la élite, la super élite de la O sea, élite. que estás diciendo que en un México que hoy es clasista y que en este momento afrancesado también lo era, esta era una burbuja en donde el clasismo no entró.
Donde No. había coincidencias entre clases y que ¡Qué pues, belleza! simplemente Sí, yo por creo ser que homosexual sí. había un descubrimiento. punto de encuentro. O sea, Cristo. ¿no? Pues es que puede ser Pues súper interesante desde esa O sea, como óptica. de vamos a despojarnos de los títulos nobiliarios y de la tontería clasista No. y aquí somos hermanas homosexuales, bailemos juntas. Lo que cuenta Novo, por ejemplo, de una fiesta donde Toño Adalid, la mamonera, conoció a otro, fue que lo vendían a Toño Chico. Y al parecer en esta fiesta también iban a vender a un, digamos, un stripper, que ahora llevas un stripper a la fiesta, ¿no? No ha de cambiado manera- mucho, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. De manera que sí había una, digamos, un flujo de clases y sí, siempre se menciona a la aristocracia, pero yo también creo que había Una mezcla. una mezcla y Ok. que sí hubo gays de clase baja. Toño, Oye, Sergio. ¿por qué era Toño la mamonera? Porque Exacto, Sergio, es que por favor, es exacto. genial Me arrebataste. Bueno, cuenta Novo que porque Toño, que venía de Inglaterra, digamos, exportó esta caricia un poco extravagante para la época, que era la mamada. Ajá. Entonces Sexo oral. era experta en El guaguas. En el guaguas. En el guaguazo. O Y sea por que eso si le pusieron quieren ustedes Toña la Mamonera. conocer el origen Sexo en oral para México, otras poblaciones que nos ven en Latinoamérica. Sexo oral. Sexo oral. se lo debemos Felación. a Toña Toña la Mamonera. Exacto. Yo siempre he dicho, a usted a un jotito, dele un listoncito y le va a hacer un moñito. Mira, mira, No, mira, bueno, me y lo le hice dieron yo a solito. Toño la Mamonera otra cosa y bueno. Me lo hice yo solito. Y bueno, y en estos días, ¿cómo es que debemos ver? ¿Con qué ojos tenemos que ver este evento? Este baile. No lo sé. ¿Tú cómo lo verías? A ver, Sí. no hables en colectividad. Tú, ¿cómo lo ves? Yo lo vería como un hecho histórico que marcó y que es definitorio en el movimiento LGBT. Muy bien. A mí lo que me parece más interesante de ese baile no fue el baile en sí mismo, que seguramente, como decía antes, no fue el único y además del que sabemos muy poquito, sino un siglo entero de burlas y de chistes. Es decir, creo que lo interesante de ese baile, o lo que habría que estudiar más, es cómo el mito fue creciendo, cómo el estigma fue creciendo, los chistes, las burlas. Para hablar de la homofobia, del machismo, en México, pues hasta el día de hoy, creo que es más un estudio de la homofobia que de la homosexualidad. Wow. Está padre. Y también, la verdad, o sea, digo, hay muchos sentimientos encontrados, pero creo que sí es un gran logro que parte de la historia homosexual de México hoy esté en HD, en Tool, en Oropel, disponible en Netflix, la verdad. Sí, seguramente no fue fácil llevarla a una Y pantalla, además una con plataforma actores así. súper famosos Sí, para ¿no? un público Y muy de- amplio. No es una película como alternativa ni Y underground. súper bien hecha, ¿eh? O sea, la verdad es que yo cuando tuve la oportunidad de tener a Mabel Cadena frente, le dije, hija, qué Felicidades. maravilla. Felicidades. Y esos vestidos, le dije, sobre todo el vestido que usas en una escena que dura 2 minutos, que nada más traes un vestidazo y vas por un sobre y ya. Le dije, ese vestido, mi amor. Pero bueno, muchísimas gracias, Sergio, Luis, muchísimas Gracias, Daniel. Gracias. Qué gozadera. Y pues ahí en casa, del otro lado de la pantalla, sigamos reflexionando sobre nuestra posición como LGBTs, nuestros privilegios, lo que es de hombre, lo que es de mujer y a ser felices. Muchas gracias. Exactamente. Se acaba aquí el programa, pero los invitamos a conversar con nosotros, ya lo saben, tienen que compartirlo, tienen que iniciar pues un diálogo con sus amigos, con sus amigas, con sus amigues, con nosotros. Y otra cosa también muy importante, cada vez son más las propuestas que recibimos de temas, así Sí. es que díganos de qué quieren que hablemos, de qué quieren platicar, porque aquí lo traeremos justamente a este set. Y recuerde que todos los jueves una nueva emisión. Nos vemos. Esto fue The Gay Plus Night Show. ¡Gracias!